No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Ok. ¿Qué harían en este ejemplo? ¿Qué harían? Partiendo para el pan. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿o no, profe? Exactamente. ¿Por qué? Porque siempre ustedes tienen que mirar y analizar la información. Estos dos proyectos tienen mismo tamaño de inversión, No, tienen misma vida útil. no. Y ahí la teoría, lo clásico, lo teórico dice que los proyectos solo son comparables a pesar de que sean de distintos sectores económicos cuando tengan misma vida útil y mismo tamaño de inversión. Y en este caso no se cumple con ninguna de esas dos condiciones. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Ir y pensar en términos más amplios, no tan miope, y plantearnos en cualquiera de las cuatro opciones, que es lo mismo que hicimos recién. Entonces, lo prioritario, lo básico, partir calculando el valor. Ahí está. ¿Hay alguna duda de cómo calcular el VAN? No, profe. ¿Hay alguna duda? Niños, ya. Luego, cuando ya obtuvimos el VAN, vamos al cálculo de los otros. Por ejemplo, el IVAN. En general, uno siempre lo hace en ese orden, ¿eh? VAN, IVAN, VAW y VAW. Va aumentando el grado de complejidad de la fórmula. El IVAN, VAN partido por inversión, ahí están el cálculo respectivo para la A y para el B. Luego, ¿hay dudas con el IVAN? ¿Hay dudas? Bien. Luego calculamos el VAWE, finalmente el IVAW. Y lo llevamos a una tabla resumen en la cual tenemos toda la información a la vista de una sola vez. Y aquí entonces vamos optando por el mayor de los indicadores en cada caso. Mayor en términos cuantitativos, en términos numéricos. ¿Hay dudas? No, profe. Profe, a mí sí me quedó Dígame. la duda, pero conceptual, del IVAWE. Dígame. Conceptualmente, ¿qué es? Porque el IVAN es cuánto gano por cada peso invertido. ¿Sí? En el VAWE es el valor presente. Y el IVAWE ahí no me acuerdo. Aquí, pues, fíjate en las dimensiones. Unidad. Son las unidades monetarias, los pesos de beneficio neto, por cada peso invertido y por año. Es la rentabilidad anual por cada peso invertido. Margen, ya, es cuánto gano por cada peso, de cuánto es la marginación, ya.
cuánto es el incremento en la riqueza neta, en la riqueza en el fondo, por cada peso invertido y por año. Ya, profe. Si miran aquí, el concepto lo vimos para latir, pero es extensible a esto que tenemos aquí en pizarra. Acuérdense el concepto de dominancia, que significaba que un proyecto era mejor que otro a todo evento, en cualquier caso. Si usted observa los resultados en esta tabla, ¿hay o no hay dominancia de un proyecto por sobre otro? O sea, aquí el B tiene la mayor parte de los indicadores, pero Pero yo ¿lo pensaría, domina? no, ¿Domina a la? No. porque Porque, el MAN sigue siendo mayor en el A. correcto. Ya, maravilla. Entonces hay que tener cuidado. Si aquí no, voy a cambiar una cifra, si aquí hubiera dado 40.000, esto hubiera sido B. Ahí yo puedo inferir que independiente de cuáles sean las características de los proyectos, dado que hay dominancia de uno por sobre otro, reitero, independiente de las características, estas son las características. ¿Qué proyecto habría que implementar allí? B. El B. ¿Por qué? Porque B domina A. ¿Me siguen? Sí, profe. Gracias por la explicación. ¿Me siguen? Sí, profe. Niños, ¿hay dudas? Si se quedan callados, yo asumo que no tienen duda y le doy, ¿no? Miren, aquí tenemos otro ejemplo. Nos dicen los siguientes proyectos de inversión son estrictamente alternativos. ¿Qué significa que sean alternativos? Que son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa que dos cosas, dos cuestiones, dos eventos sean mutuamente excluyentes? Que es Que la uno y otro. realización de uno coarta la posibilidad de realizar el otro. Usted tuvo que tomar la decisión. ¿Entro a clase o me quedo con mi pareja? No puede hacer las dos. Ustedes, es decir, sí podrían eventualmente, pero ahora, en este minuto, están prestando atención a la clase. Por lo tanto, puedo inferir que aquí la Camila está en clase y está concentradita, dada la duda que me hizo, en la clase, está solita, por decirlo. Pero tuvieron que tomar la decisión, ¿entro o no entro a clase? Esas dos situaciones son excluyentes, o en la una o la otra. ¿Me entiende? En el caso de los proyectos pasa lo mismo. O hace uno o el otro. Eventualmente podría no hacer ninguno, pero no los dos, de ninguna manera. ¿Me entiende? Niños, ¿me entienden? Sí, profe. Aloha, ya. Aquí en este caso, a pesar de que hemos dicho que siempre por definición debiéramos calcular el VAN, tenemos un problema. Recuérdense en un concepto que vimos hace algunas clases atrás, que era el de perpetuidad. Cuando nos dicen un flujo anual perpetuo, se trata de una perpetuidad. Y si se recuerda, el valor presente de una perpetuidad vencida es la cuota partido por la tasa. ¿Recuerdan? Sí, profe. Ya. Entonces, aprovechando esa propiedad, esa fórmula, podemos escribir el VAN. ¿Y cómo sería el VAN en este caso? En términos genéricos.
el VAN sería igual a menos la inversión inicial más el flujo de caja neto perpetuo partido por la tasa mínima efectiva de retorno. Pero en este caso tenemos un problema. Fíjese, si yo escribo el VAN de A, llego a eso. El VAN es igual a menos 3.200.000 más 640.000 pesos dividido por la tasa. Si observan, como no me están dando alguna tasa de interés, yo no puedo calcular el VAN. Pues en esta única expresión tengo dos incógnitas, el VAN y la tasa. Por lo tanto, ese sistema no tiene solución. ¿Y por qué? Porque hay infinitas soluciones. Si yo supusiera que la tasa de interés es el 10%, el VAN nos daría 3.200.000. Si supongo que la tasa es el 20%, el VAN nos daría 0. Supongo que la tasa es el 5%, el VAN sería 2 millones, 4 millones, no, por 4, 0,25, por 20, son 12 millones, sería como 9.600.000. Y así sucesivamente, infinitas soluciones. No tengo soluciones, entonces. De manera análoga, escribimos la expresión para el B, que también estamos frente al mismo inconveniente. Tenemos infinitas soluciones. El VAN queda dependiendo de la tasa. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No por mi parte, profe. Ya. Pero entonces, como estamos en la duda y estudiaron y han ido entendiendo la materia, si usted se recuerda, en este caso, ambos proyectos, ambos, son bien comportados. ¿Por qué? Porque ¿cuántos cambios de signo tienen en los flujos? Solo uno. La inversión es negativa y de ahí en adelante, ad eternum, los flujos son positivos. Entonces, el mono, la representación gráfica del VAN versus la tasa, que es el perfil del VAN, que no es lo mismo que el perfil del proyecto, el perfil del VAN tiene que ser una función así. Entonces no hay drama. ¿Por qué no hay drama? Porque aquí me puedo apoyar en otro indicador. ¿En cuál? En la TIR. Si observan ese punto, es de muy fácil cálculo. Basta que en esta expresión 1 y alternativamente en la expresión 2 hagamos el VAN igual a 0. Si hacemos el VAN igual a 0, el menos 3.200.000 lo paso hacia la izquierda y llegamos a esta expresión. Y aquí se puede calcular la TIR. Hay que despejar la tasa y nos da que la TIR del proyecto A es el 20%. De manera análoga, hacemos el VAN del proyecto B igual 0. Nos queda 2 millones igual a 2.400.000 partido con la tasa, en donde la tasa es el 12%. Para encontrar, bueno, y aquí hay que acordarse, uno de los inconvenientes de la TIR es que al estar comparando proyectos, nos puede inducir a error si es que no hay dominancia. Entonces, suponga usted, podemos tener algo así. Estos son los VAN, VAN versus tasa. Ahí está la TIR del proyecto A, supongan que es esa. Y tenemos el B.
Si ocurriera algo como esto, si se da cuenta, en este caso, este es el B, el perfil del proyecto B. ¿Qué proyecto es mejor a todo evento? ¿El A o el B? Cualquier tasa. B. El B. ¿Hay o no hay dominancia? Sí. Hay. Ni un problema. Pero eso yo no lo sé ex ante, no lo conozco ex ante. Pues podría ocurrir que pase algo así. En este segundo mono que hice, ¿hay dominancia de uno por sobre otro? No. No. Entonces hay que tener cuidado. Pues si observan, a tasas menores que esta, esa es la tasa de Fischer. ¿Qué proyecto es mejor en este rango de tasas? En ese rango de tasas. ¿Qué proyecto tiene mayor valor? El B. Pero si observan, tiene menor TIR. Mientras que desde la tasa de Fischer hacia la derecha, ¿qué proyecto es mejor? A. ¿Y quién tiene mayor TIR? El A tiene mayor TIR. El A. Por lo tanto, recuerden que ahí la TIR no nos induce error. Si yo discrimino por TIR, ¿cuándo voy a errar en este caso, en esta zona de tasas? Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora es verificar si existe o no dominancia de un proyecto por sobre otro. ¿Y eso cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Si se fijan a esta tasa de Fischer, ¿cómo es el band del proyecto A respecto del band del proyecto B? A esa tasa. Menor. Eje. El A menor al B, pues, ¿no? Justo a la tasa de Fischer. ¿Qué band es mayor? Ah, Justo en el punto donde se cruzan. sí, B está más arriba. No, ¿Cómo no? no, pues si se cruzan, Entonces son iguales. son iguales. En ese punto, Ah, claro, la tasa de Fischer. Sí, ya me el acordé. band de A Ese era el que igual al band igualaban. de B. Ya. Y aprovechamos esa propiedad. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Vamos a probar, a verificar si existe la tasa de Fischer entonces. ¿Cómo lo hacemos? Igualando los bands. Igualamos el band de A con el band de B y llegamos a que la tasa de Fischer es el 10,47% anual. ¿Hay dudas? Hay que despejar esa mísera ecuación de abajo. ¿Hay dudas? Niños, al igualar el band de A con el band de B, llegamos a que la tasa de Fischer es el 10,47. Es decir, esto sería 10,47. Esto es el 12 y esto es el 20. Entonces, cuando a usted le preguntan, ya ahora hay que puro mirar el mono, después llevarle una tabla de resultados. ¿Cuándo el proyecto A es mejor que el B? A tasas contenidas en qué rango? Desde el 10,47 en adelante. Listo, esa es la respuesta. Entonces, vamos a la lámina siguiente. Ahí está. A tasas menores al 10,47, ¿qué proyecto es mejor? La línea violeta es B. Este es el perfil del B y ese es el perfil del A. A tasas menores que el 10,47, ¿qué proyecto es mejor? ¿Cuál ofrece mayor band?
Niños, tienen que mirar el mono nomás. ¿Quién tiene mayor van en ese rango? El B, profe. Ya. Justo a la tasa de Fisher. Indiferente. Y a tasas mayores que la tasa de Fisher. El A. Ya, eso es. Pum. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Ahora, aquí la única particularidad es que le puse un límite a la tasa, el 20. ¿Por qué? Pensando en que se trata de contratos o proyectos que usted pueda descartar. Si bien, fíjese, a esa tasa, al 23 más o menos, ¿qué proyecto es mejor, el A o el B? Ninguno, porque No, tengo, ¿cuál es mejor? Hay uno que es mejor, bueno, el menos malo. correcto. Pero eso es, dígame cuál, El A. el A. Ahí, ¿qué pasaría si usted se gana una propuesta y tiene que concluir o implementar el proyecto? Aunque pierda plata, No lo tratará de pierdo perder más, lo más o lo menos. lo menos posible. ¿Y con cuál pierde menos? ¿Con el Con A o con el el B? A. Con el A. Pero si usted pudiera descartar los proyectos, ¿cuál es la tasa máxima que soportaría? Hasta el 20. Hasta el 20. Eso fue lo que yo hice en la tabla. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Profe, la prueba nos dice, vamos a tener que llegar a concluir de esa manera también, dejando límites. Usted tendrá que argumentar según lo que le diga su criterio. Ya. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Perdón? Habló un compañero, pero no entendí. No, profesor, no hay dudas. Ya. Lean este ejemplo y díganme qué harían. ¿Qué harían?
¿Qué haría el niño? Dan cuenta, tienen que aprender a entender lo que leen y ahí es poco lo que yo puedo hacer. Primero, yo vería el costo de oportunidad porque dice que en la primera parte él tiene acciones ¿Ya? y él gana por esas acciones un 8%. Por lo Entonces tanto, son ¿cuál es 1.200 el de costo, ganancia. cuál es el costo de oportunidad del dinero para esta persona? 1.200 gana. No, el costo de oportunidad del dinero. mm, ¿A qué renuncia? ese porcentaje. Ya, ese es el costo de oportunidad del dinero. Esta es la tasa mínima atractiva de retorno. O el costo del dinero para este gallo, para la persona. Que eso se trasunta en 1.200 pesos de interés al año es otro tema. ¿Hay duda? Que son los 15.000 por el 008, lo que me dijiste. Sí, profe. Ya, entonces fíjense. El gallo tiene una pega, pero se podría dedicar a irse a instalar ahí a la Avenida Ecuador con una otra fotocopiadora más, en la ex Ecuador, Víctor Jara hoy día. Se iría a instalar ahí a la calle Víctor Jara con una fotocopiadora, pero tendría que dejar su pega. Este ejemplo es una mezcla de el que recién vimos, en términos conceptuales, en el TAR, y el concepto que vimos algunas clases atrás de costo evitable, costo inevitable. Aquel individuo que había contratado un estudio para ver si un proyecto era bueno, que tenía una peguita de 155 pesos al año y quería comprar una máquina que eran 9.000 pesos, un edificio 500 pesos, pagar un permiso de construcción, no sé si se acuerdan. Sí, profe. Cuando vimos el concepto costo evitable, costo inevitable. Bueno, está mezclado, tiene parte de eso también en términos conceptuales. Y literales, todos lo tienen, pero este en términos literales. Si se da cuenta, el gallo tiene 15 luquitas puestas en acciones. ¿Cuánto le costaría la fotocopiadora si es que la compra? Los mismos. Lo mismo, es decir, ¿lo puede financiar este proyecto? ¿Es factible para el individuo? Sí. Sí, listo. Entonces, fácil, aplicamos el VAN. El VAN sería igual, menos la inversión inicial, más cuáles son los ingresos que le permite la otorgación del servicio de fotocopiado. Los 9.756. Sí, pero eso es por el servicio fotocopiado. Pero el gallo tiene que renunciar a la pega. Entonces, ¿qué más le imputaría o le exigiría al proyecto? El sueldo que ¿Le ganaba. pague o no le pague el sueldo? ¿El proyecto le pague el mismo sueldo a lo menos o no? Sí, como mínimo. Ya, pues entonces, menos Los 6.000. los 6.000 de el sueldo alternativo, partido por 008, factor de 1, menos 1,008 elevado a menos n. Y estamos en un problema similar a lo de recién. ¿Podemos calcular el VAN? Niños, ¿pueden calcular el VAN?
Es que me falta el periodo de tiempo. Ya, entonces Entonces, no lo puedes. Tienes igualamos a esa 0. incógnita y esta incógnita. ¿Y ahí puedo meter la TIR? No, pues si no, aquí no podéis porque no podía hacer el van igual a 0, no conoces n. Ya. Pero claramente aquí en qué situación se tiene que plantear. En una que nos hemos puesto en varios de los ejercicios que hicimos en matemática financiera. ¿Qué significa que el van sea 0? Que los costos son iguales a los ingresos. Por lo tanto, me declaro. Incompetente. No, Indiferente, profe. indiferente. Eso significa entonces que nos planteamos en esa situación. Hacemos el van igual a 0. ¿Y por qué? Porque ahí vamos a encontrar a lo menos el número de periodos que nos tiene que durar la máquina, la fotocopiadora, para que nos declaremos indiferentes. ¿Hay dudas? No, profe. Entonces, ahí está más ordenadito. Hay que despejar n. En este caso, hay que trabajar con logaritmos. ¿Hay dudas hasta ahí? No, profe. Vayan mirando la fórmula. Hacemos el van igual a 0. El menos 15.000 pasa para el otro lado, ¿cómo? Esto pasa para allá, ¿cómo? Igualar Más. a 0. Como positivo. El 008 que está multiplicando pasa para allá. No, pues está dividiendo. Pasa multiplicando. Perdón, dije, está dividiendo, pasa Multiplicando. multiplicando. Este factor que está multiplicando pasa, Dividiendo. ya, y así empieza a jugar con la ecuación y la puede reducir a eso. Y ahí basta aplicar logaritmo natural o logaritmo en base 10 para que lo encontremos el número pequeño. Y llegamos a ese resultado. ¿Hay dudas hasta ahí? No, profe. Y cuidado, con este resultado uno tiende a truncar, dice n es igual a 5. Exprofeso está construido así el ejercicio. Para que erremos, pero del error aprendamos, saquemos experiencia. Uno tiende a truncar esto, lo cual es un error. Si usted De ahí para calcula arriba. el van con n igual a 5, le va a dar que el van, creo, son menos 3 pesos. Eso significa que el proyecto es bueno o es malo. Es malo. Porque desde 5 hacia arriba. Correcto. Por lo tanto, aquí lo que tienen que hacer, ustedes tuvieron optimización. Métodos de optimización tuvieron como asignatura o algo así. Sí, profe. Aquí lo que tiene que hacer es, si se da cuenta, de un símil a programación lineal entera. Aquí usted tiene que sensibilizar entre los enteros adyacentes.
¿cuáles son los enteros adyacentes a este número? ¿Cuál es el menor entero a ese número, a esa cifra que tengo allí? El entero inmediatamente menor. 4. 4. El menor, pues. Sí, pues si es 5,0 algo. ¿Cuál es el menor entero adyacente? ¿Cuál es el menor entero adyacente al 5,01? Es que si me dice entero, el número en la parte entera es no considerando decimal. Entonces, si es menor a No, 5, te estoy diciendo el entero adyacente a este número. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el entero adyacente menor? ¿El 5, profe? Sí, pero no pueden dudar, cabros. Si usted tiene un eje, aquí está el 6, ahí está el 5 y en este minuto estoy por ahí. ¿Cuál es el entero menor? 5. ¿Cuál es el entero mayor? el 6. 6. Aquí usted tiene que sensibilizar con 5 y 6 años. Calcula el van a 5, negativo, proyecto no conveniente. Calcula el van con n igual a 6, van positivo. Listo. La máquina, ¿cuántos años tiene que durar? A lo menos, ¿cuánto tiene que durar? Sí, profe. Bien, vean la pregunta B. ¿Qué haría? ¿Qué harían? ¿Qué harían en la B? Tengo que reemplazar con los datos que tengo en la fórmula. ¿Cómo? A la pregunta B. Sí, porque tengo menos tiempo. Porque si la uso yo, son 8 ¿Sí? años. ¿Ya? Pero si la ocupa otra persona, va a durar solamente 4. Lo cual eso es algo que la empírica nos muestra. En general, ¿quién cuida más la cosa que sea? ¿El propietario o un tercero que la usa? Propietario. Listo. Si usted ocupa la maquinita, le va a durar 8. Si se la entrega a un goma para que la opere, le va a durar solo 4.
Entonces, ¿qué habría que hacer para encontrar el sueldo o la renta a pagarle al tipo? Llegar un poco estudiados hoy día, se nota que están la Cami nomás, pero los demás parece que nada han visto de los materiales, de los apuntes y de las clases, nada. Eso a la larga les va a jugar en contra, niños. Ya vieron, quizás en la primera prueba no les fue como ustedes esperaban, producto de que no tienen por qué asistir a la clase, pero por último después véanla. En la medida que actúen de esa manera, la probabilidad de que les vaya un tanto mejor es más alta. Entonces la Cami parece que algo estudió, pero los demás no es un reto lo que estoy haciendo, ¿ah? Es solo un sentir que qué lástima que no se dediquen un poquito a la asignatura, porque esta asignatura, tal cual dije desde el primer día, si bien sirve en el ámbito empresarial, también sirve mucho en lo personal. Las miles, millones quizás de transacciones comerciales que hacemos a lo largo de un año. Entonces, bueno, claro. Pero en fin, aquí de nuevo tienen que plantearse en la misma situación, si, y es más, se lo están diciendo, para que esté indiferente entre contratarlo al gomita, me fue la lámina, entre contratar al niño para que lo opere u operarlo usted mismo. Ahí le están diciendo qué es lo que tiene que hacer. Entonces tienen que entender lo que leen. Si opera usted, operar uno, la máquina le va a durar 8 años. Pero esos 8 años que usted trabaje operando la máquina, le va a exigir que le pague el sueldo alternativo de los 6.000 pesos que usted ganaba en el trabajo alternativo. Por lo tanto, eso sería el banco. Si le opera la máquina un empleado, un colaborador, la inversión sigue siendo la misma, el ingreso neto por servicio de fotocopiado lo mismo, el costo de oportunidad del dinero el mismo, porque es de usted, es de la persona, como propietario, y X representa el sueldo que estaríamos dispuestos a pagarle al tipo. En este caso, la máquina dura solo 4 años. Para que me dé lo mismo, me declaro indiferente entre operar yo o que opere el otro hombre, igualamos los vanos. Y aquí hay que despejar. Ahí ya es una cuestión matemática, nomás eso hay que resolver lo de la izquierda, restárselo a 9.756 y eso nos dará el valor de X. Y de nuevo, aquí, a pesar de que es más fácil percibir, a pesar de que es más fácil, pero también podríamos llegar a equivocarnos. De nuevo aquí, en Chile, la unidad monetaria del peso, por lo tanto eso no debiera existir. Trump, listo. Pero tengan cuidado, si estuviéramos hablando en UF, el coma 23 de una UF son 7 lucas. Puede ser algo sustancial. Con una UF más de 30.000, 0,23 por 0,23 UF por 30.000, por más de 30.000, cercano a las 7 luquitas. Es importante. Por lo tanto, acá de nuevo habría que sensibilizar. ¿Cuáles son los enteros adyacentes a esta cifra? 3.239, 3.240. Si usted calcula con 3.240 esta expresión, le va a dar que este van, el van de que opere el empleado,
es menor que el van que opere usted. Por lo tanto, de ninguna manera le conviene contratarle al empleado. Mientras que si le paga 3.239, al van le va a dar justo al revés, que el van de que opere el empleado es mayor que el que opere usted. En el límite le pagaríamos, por tanto, 3.239 pesos al año, al mes, al año. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, Niños, profe. ¿hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Jóvenes, si tienen dudas, díganme y lo explico de nuevo. ¿Hay dudas? No, profe, me pone Cristian Araya en el chat. Cristian, ¿usted trabaja? ¿Y dónde trabaja si no es indiscreción? Porque me acaba de llegar una publicidad de Senior Suite y que uno de los ejecutivos es Cristian Araya, y entonces justo ahora vi tu nombre escrito y me llamó la atención. Ah, nada que ver. Fue solo, y por esas cuestiones del destino, mera coincidencia. ¿Hay dudas, niños? ¿Hay dudas? Ya, hacemos el recreíto. Un principio. Sí, claro. Ya, perfecto. El costo histórico es lo mismo que el valor de compra del activo. Ya. Aquí en la información se presentan 4 cosas que ojalá detectaran. ¿Qué les llama la información? Perdón, ¿qué les llama la atención de la información que se nos provee? A mí me llama la atención el tema de la vida útil y el costo de combustible que baja casi la mitad igual. ¿Qué? Lo primero que me dijiste, ¿a qué te refieres? Es que en el antiguo, la vida útil, más que nada de la camioneta, ¿Ya? en la antigua ya son 10 años, ya es harto igual la vida útil en comparación a la segunda, que si bien se gasta un poquito más, el tema de la vida útil disminuye ya 2 años. Pero no te confundas. Oh, Eso es una de las cuestiones que tienen que ver. Niños, les recomiendo por favor que echen una estudiadita de clase en clase. Cuando aparece este ítem aquí, eso
algo importantísimo significa, si ya hay depreciación acumulada, significa que el camión viejo ha sido o no usado durante algunos años. Sí, profe. Sí, lo que hay que tratar de analizar es cuántos años ha sido usado. En virtud de la pregunta que me hizo un compañero hace un ratito, el costo histórico, valor de compra, son 700.000. Con un valor residual, nos dicen, del camión viejo de 0. Por lo tanto, el valor depreciable, recuérdese, es el valor de compra menos el valor residual, 700.000 pesos. Es decir, en el tránsito de estos 10 años, el camión viejo va a perder completo su valor. Partió valiendo y activándolo nosotros en nuestra contabilidad, la empresa nosotros, por 700.000 pesos. Y al final del 10º año, el valor en libros de ese camión va a ser 0. Que es el valor residual. Por lo tanto, si se acuerdan los métodos de depreciación que vimos, excepto en uno, con ningún otro va a llegar a una cifra exacta de 140.000 pesos. Con ninguno. Excepto uno. ¿Cuál? El método lineal. Y el método lineal decía que el cargo por depreciación en el periodo J era igual a VD partido por N, en donde N es la vida útil contable. Valor depreciable 700.000 con una vida útil de 10 años. Por tanto, el cargo anual, ¿cuánto es? 700.000 partido por 70.000, 10. profe. 70.000 pesos al año. Y si ya llevo acumulado 140.000, 2 años. significa que ¿cuántos años hemos usado el camión viejo? 2. ¿Cuál es la vida útil restante? 8. Y la del nuevo camión. 8. Perfectamente comparables. Pues no es lo mismo estar en el negocio del flete por 10 que por 12 que por 14 años. ¿Hay dudas? ¿Cómo sabe? Bueno, ¿qué dijo? ¿Cuál método de depreciación? Porque tenemos los 3, pues el lineal, el acelerado y el desacelerado. Sí, y hay el depreciación instantánea, el doble tasa, pero con ninguno vas a llegar a 140.000 exacto para algún año. Con ninguno. Ya, Excepto entonces, el lineal. eso tendríamos que ocupar de criterio entonces. No, tienen que Pensar. mirar la información y tratar de detectar cuál es el método de depreciación que ocupa la empresa. Ya. Usted, como encargada de proyecto de la empresa, tiene que tener el ojo educado. El contable no le quiere decir, no lo encontró y usted está apurado porque tiene que hacer el informe, tiene que mirar la información y tratar de darse cuenta cuál es el método de depreciación que está ocupando la empresa. Y sin darse cuenta tampoco hace. Y aquí no hubo que hacer una teoría tan elaborada, no. Bastaba recordarnos lo que hicimos en la clase anterior. ¿Hay dudas? Listo. Después, fíjense, recuérdense lo que dijimos de la depreciación. En la pregunta nos dicen que no existen los impuestos. Por lo tanto, la depreciación es relevante. No. No. Si no hay impuestos, la depreciación importa nada, pues lo único relevante de ella es la ventaja tributaria que nos ofrece. Pero al no existir impuestos, la depreciación pierde relevancia. ¿Hay dudas? No. Tercera cuestión importante.
Si el valor de compra o coste histórico son 700.000 y la depreciación acumulada es 140, significa que el valor en libros al final del segundo año del camión viejo es 700.000 menos 140.000, es decir, 560.000 pesos. En eso lo tenemos activado el camión. Y si usted se va al penúltimo párrafo, el último párrafo ante las preguntas, como lo quiera decir, dicen, adicionalmente el vendedor les informa que de comprar el nuevo camión, aceptará el antiguo en parte de pago. ¿Y en qué valor lo acepta? Los 560.000. Por lo tanto, cuando nosotros, si es que eventualmente compramos el camión nuevo, vamos a vender, entre comillas, el viejo. ¿En cuánto lo vamos a vender? Como mínimo 560.000. No, 560.000. no como mínimo. Aquí te dicen clarito en cuánto. Pero y yo si quiero lo vendo en más, po. ¿Y a dónde leo esa información? ¿Dónde está dispuesta? Mm, Pero yo puedo dejar, ya bueno. No, sí, pero Es que se no hay deja otra opción aquí, o si no te tendrían que dar más datos, pero aquí no está la opción. Si tú decides cambiar el camión, dado que nadie te dice que va a aumentar la demanda por fletes, tú no vas a querer quedarte con 2 camiones y no. tampoco vas a querer inmovilizar un capital importante por el costo de oportunidad del dinero. Por lo Exacto. tanto, lo vas a entregar en parte de pago. ¿Y en cuánto te dicen que lo vas a vender? Porque eso es una venta en el fondo. Sí. ¿En Ya, los cuánto? 560.000. Listo. Por lo tanto, lo vendo justo en el valor en libros. Eso significa que en esa transacción no se genera ni una utilidad ni una pérdida. Si el gallo me lo aceptan 600 lucas, ahí al momento de entregarlo, voy a tener una utilidad o una pérdida en la venta del camión. Si me pagan los 600, tengo utilidad de 40.000. Y por lo tanto, si hubieran impuesto el fisco, el Servicio de Impuesto Interno, me va a decir, tribúteme sobre esa utilidad. Y ahí sí tendríamos que sacar la ventaja tributaria. Por el contrario, si usted lo vende solo en 500 lucas, el camión se lo aceptan en 500 lucas, usted va a tener una utilidad o una pérdida. Pérdida. Y por lo tanto, usted podría rebajar impuestos por un monto que asciende a la pérdida, que serían 60 luquitas, Ujú. ponderada, multiplicada por la tasa de impuestos. Es la fácil, lo vendió en 500, perdió 60 lucas. Supongamos que la tasa de impuestos es el 20. Eso significa que usted tiene una ventaja tributaria por la pérdida de el 20% de 60.000, 12 lucas. Si observan, esta empresa está o no está funcionando. ¿Opera o no opera en el Sí, negocio del flete? Opera. Por lo tanto, en el año tributario, si es que debiese, suponga usted, producto de las utilidades por el transporte de los fletes, si las utilidades fuesen 1.000.000 de pesos y la tasa impositiva es el 20, la empresa debiera tributar 200 lucas. ¿Me siguen? Sí, profe. Pero como tiene una ventaja tributaria de 12.000 pesos, en términos netos, solo pagaría de impuestos 188.000 pesos. Ya. ¿Me entienden? Ujú. Y el cuarto dato, y a pesar de no ser numérico, pero que es absolutamente crucial, es esto. Tenemos la opción de cambiar el camión viejo por un camión nuevo, que resulta que la capacidad de carga de ambos camiones es la misma. ¿Qué significa eso en términos del potencial de generación de ingresos? ¿Con cuál de los camiones usted generaría mayor ingreso? Indiferente. Con ninguno, son los mismos. Por lo tanto, claramente entonces, en un caso como este,
a mismos ingresos trataremos de quedarnos con aquel camión que nos signifique menores, Costos. de manera tal que la utilidad sea La máxima. listo. ¿Hay dudas? No, profe. Lean esta lámina que, perdón, lean esta lámina que es lo que hemos ido conversando. Aquí hay un no de masa. Y ahí le faltó la S. ¿Dónde? Ah, los Donde tiene el costos. lapicito. Sí, ahí es costos. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Veamos la primera, la solución. Vamos a ir explicando. Miren, no vayan a malentender lo que estoy haciendo acá. Esta tabla, la amarilla, no sé si alcanza a percibir que esto es medio amarillento. La columna de los ítems. ¿Lo ve? Sí, profe. Aquí no se aprecia bien. Esto es el estillo. Y esto es medio verdoso. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí yo voy a analizar cada propuesta, cada camión por separado. Entonces, son estos ítems amarillos con esta tabla. Luego, yo tendría que hacer otra tabla, repitiendo los ítems, lo amarillo, contra eso. Luego, cuando trabajo por flujos marginales, recuérdense que dijimos un buen tiempo que un proyecto se evalúa contra otro o contra algo. Cuando se evalúa contra otro, nace el concepto de flujo marginal. Lo marginal es el cambio, la derivada. Entonces tendría que hacer una tercera tabla, la amarilla, contra esta. Para no repetirla 3 veces, solo la escribí una vez. Y vamos a ir trabajando. Proyecto camión viejo, proyecto camión nuevo, proyecto por flujos marginales. ¿Me sigue? Sí, Un profe. enredo con Sí, las profe. rayas, valen no, valen nada. Listo, vamos. Voy a dar un instante para que piensen la tabla y la explico al tiro. Denme un segundo. ¿Ya? Bien, miren. Entonces lleno esta tabla. ¿Cuánto debo invertir hoy día en el camión viejo? Nada. Nada. Y entiendan lo que significa. Me estoy quedando con el camión viejo. Por lo tanto, ¿qué ingresos genero por la venta de ese camión? Nada. Nada. Luego, ¿en qué costos vamos a incurrir anualmente?
160.000, era el dato que nos daban. Costo de mantención 30.000, total costo anual 190.000. Cuidado, el flujo es exactamente el mismo el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8 columnas aquí, pero son iguales, entonces por eso le puse año 1 al 8. ¿Hay dudas? No, profe. Y ahí entonces lo que hacemos es calcular el valor presente de costos del camión viejo. 190.000. Si se dan cuenta, esto es una anualidad. 190.000 partido por la tasa, factor de 1 menos 1 más la tasa, elevado a menos 8a, la vida útil. Y eso nos da 1.013.636. Verifíquenlo. ¿Alguien hizo el número? Sí, profe. 1.013.635.98. 36. Ujú. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ok. Vamos ahora con el camión nuevo. Entiendan, voy a comprar el camión nuevo. Si, como nos dimos cuenta que estamos trabajando con costos, los costos los estoy tomando con signo positivo. Ya sé que son costos, por eso le puse BPC, valor presente de costos. Entonces vamos. Si yo comprase el camión nuevo, ¿en qué costo de inversión voy a incurrir? En el de la compra del camión. ¿Cuánto? Los 440 por un No, millón no, no. ¿La del inversión de millón. cuánto es? Del millón. Millón. Pero sobre la misma voy a vender el camión viejo. ¿En cuánto me lo aceptan en parte de pago, que es la venta? En 560.000. Por lo tanto, como el costo lo estoy tomando con signo positivo, el ingreso lo debo tomar con signo Negativo. negativo. Flujo neto en el momento cero, 440. Esa es la cantidad de efectivo que me sale del bolsillo. Luego, durante los costos de operación ya, costo de combustible 70.000, costo de mantención 30.000, costo anual de operación 100.000. Y calculamos el valor presente de costos del camión nuevo. 440.000 más 100.000, 10% durante 8 años. Y eso nos da 973.000. Verifíquenlo. Sí, profe. 973.492,6. 3. Por lo tanto, aquí ya tengo la respuesta. ¿Qué harían? ¿Cambiarían o no el camión? No lo cambio. ¿Cómo no? Perdón. Estaba Sí. mirando el costo. Sí, sí lo cambio. Si Porque lo los costos cambio, son más ¿cuánto altos. me ahorro de costos expresado en pesos de hoy día? La diferencia, 40.143. 40.143. Por lo tanto, ¿en cuánto aumenta la riqueza para la empresa? En 40.143 respecto del camión viejo. ¿Hay dudas? No, profe.
¿Hay dudas? No, profe. Vamos por flujo marginal. El flujo marginal es la diferencia. Los ítems serían los mismos, con la única particularidad que sin siquiera decirlo, teniendo claro que estoy trabajando con flujos marginales, aquí debiéramos ponerle delta. El delta, recuerde, es la diferencia, la variación. Pero como tengo claro que estoy concibiendo en términos de flujos incrementales o marginales, ni siquiera lo pongo. Borro eso. Entonces ahora lo digo. Y aquí siempre cuando usted compare un proyecto contra otro, porque estos son dos proyectos, proyecto camión viejo, camión nuevo, usted tiene la opción de comparar viejo versus nuevo, o si quiere, esto es lo clásico, ¿ah? Lo clásico siempre es lo cierto, lo que usted hoy día tiene, que es el camión viejo, versus lo nuevo o alternativo. Pero si usted quisiera, puede comparar al revés también. Hágalo como quiera, pero hágalo bien. Nuevo versus viejo. Aquí yo lo voy a hacer según lo clásico. Viejo versus nuevo. Lo cierto versus lo alternativo. Como en el boxeo, cuando hay peleas por campeonato mundial, el titular versus el retador. Titular versus retador. Cierto versus alternativo, que es lo que nos ofrece el método clásico. Y aquí sí, dado, porque suena sutil, no lo es conceptual e importantísimo lo que vamos a hacer. Cuando usted compara dos situaciones, siempre se van a generar beneficios y costos. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer entonces al trabajar con flujos marginales es calcular el delta van o el van marginal, como quiera. Pero aquí ya sí hablamos de van, valor actual neto. El neto, nunca olviden, significa la diferencia entre ingreso menos los costos. Entonces aquí sí vamos a calcular un van. Acá no. A pesar de que hay literatura en la cual usted puede encontrar que le van a decir calculamos el van de costos. Ese es un error semántico garrafal. No existe el van de costos, porque la N significa neto. El neto es ingreso menos costos. Por lo tanto, no puede existir un van de costos. Si usted encuentra a una persona que diga el van de costos, mándelo preso, porque significa que no tiene idea de evaluación. No existe. Entonces vamos según lo clásico. ¿Y qué es lo que usted tiene que ir pensando? De la siguiente manera. Me voy a quedar con el camión viejo. Eso es lo que estamos diciendo, en vez de comprar el nuevo. Por concepto de inversión, aquí ya pongo los signos correctos, ¿eh? Ingresos positivos, costos negativos. Me voy a quedar con el camión viejo. Por lo tanto, por concepto de inversión, ¿debo invertir en forma adicional o me ahorro 1.000.000 de pesos de inversión en el camión viejo? Perdón, en el camión nuevo. Cuando decido quedarme con el camión viejo, ¿voy a invertir en el nuevo? No, Por lo tanto, me ahorro 1.000.000. Y eso es un ingreso. Pero por el mismo hecho de haberme quedado con el camión viejo, ¿a qué renuncié? A venderlo. ¿Cuánto perdí de venta? los 560.000. 560.000. Flujo neto el año 0, 440. Después, en el fondo estoy restando, ¿ah? A esta celda le resto aquella, a esta le resto aquella, y así sucesivamente. Generando los signos correctos, eso sí. Por concepto costo combustible, por operar el camión viejo, vamos a incurrir en un costo de 160.000. En vez de 70, voy a incurrir en un costo incremental o en un ingreso incremental por el hecho de haberme quedado con el camión viejo. En un costo. En un costo, menos 90.000. Por concepto de costo de mantención, Es indiferente. ni ingreso ni costo. Calculo el neto. Y ahora calculamos el van, camión viejo versus camión nuevo.
440.000 menos 90.000 al 10% por 8. Eso nos da menos 40.000, 143. Tiene que ser obviamente esa misma cifra. Que es indistinto trabajar o cada proyecto por separado o por flujo marginal. Pero para que se den cuenta que es lo que dice la teoría clásica es esto. Trabaje siempre por marginales, compare un proyecto contra otro o contra algo. Y recuerden que ese algo era el mercado de capitales. Listo. Si usted calcula eso, le da menos 40.000. ¿Cómo lo leo el resultado? Este proyecto, que es lo cierto, camión viejo, en vez del nuevo, ¿es un buen o mal proyecto dado que el van es negativo? Es un mal proyecto. Por defecto, entonces, significa, si el camión viejo es un mal proyecto, ¿cuál es el proyecto bueno? El camión nuevo. El camión nuevo. Cambio el camión. ¿Hay dudas? ¿Hay No, dudas? profe, no hay dudas, profe, por mi parte. Me voy a devolver para que lean el enunciado, para que hagamos la pregunta, veamos. Vuelva a leer el enunciado. O sea, ahí hay que hacer lo mismo, solamente que hay que cambiar el impuesto. No, es más que eso. Trata de entenderlo bien. Aquí tenemos que revisar el tema de la depreciación para la ventaja tributaria. Claro. Correcto. Bien, Camila. Ya, vamos. Y vamos a hacer lo mismo, ¿eh? Lo mismo en términos de camión viejo, camión nuevo, marginal. Ya, vamos. En la pregunta B nos dicen que la tasa impositiva es del 30%. Por lo tanto, la depreciación adquiere o no relevancia. Sí. Sí, listo. Entonces hay que reconstruir el flujo. Inversión en el camión viejo, ni uno. Ingreso por venta que nos provee el no vender el camión viejo, ni uno. Costo combustible, 160. De nuevo, estoy tomando los costos con signo positivo. ¿Eh? Costo en los proyectos por separado. En flujos marginales, no. Costo de mantención, 30.000. Depreciación, habíamos inferido hace un rato que el cargo anual por depreciación del camión viejo eran 70 luquitas al año por cada uno de los 10 años. Costo antes de impuestos, la suma de estos tres, 260. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Y aquí nunca pierda de vista esto. Los impuestos se pagan sobre las utilidades. Y las utilidades, ¿qué es lo que son? Ex ante de impuestos. Los ingresos menos los costos. ¿Me sigue hasta ahí? Sí, profe. Te primas la tasa impositiva. Entonces, si usted distribuye esa multiplicación por sobre la suma, le va a quedar T' por los ingresos menos T' por los costos. Si se da cuenta, en el fondo, a pesar de que siempre decimos impuesto a las utilidades, no es verdad. El impuesto es sobre quién. Sobre los ingresos. Y usted, debido a los costos, ¿paga impuestos o se ahorra impuestos? Ahí me ahorro impuestos. Porque Me ahorro fíjese, impuestos. son impuestos negativos, es decir,
¿Estoy pagando impuestos o me ahorro impuestos? Ahí me ahorro impuestos, ¿no? Me ahorro impuestos. Entonces, si tengo un costo de 260.000, me voy a ahorrar el 30%, dado que la tasa impositiva es del 30%, me voy a ahorrar 78 luquitas. Costo después de impuestos 182. Reverso la depreciación porque no es un flujo. Si aquí la tomé positiva, después de impuestos la debo tomar con signo contrario, negativo. Y calculo el costo neto, costo total. Conocido eso, calculamos el BPC tal cual hicimos delante, camión viejo, 112.000 al 10% por 8 años. Y eso nos da 597 lucas. Verifíquenlo. Sí, profe, da Ya. lo mismo. Vamos al camión nuevo. Costo de inversión, 1.000.000. Ingreso por venta del camión viejo, 560. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Costo de combustible, 70.000. Costo de mantención, 30.000. Detectamos hace un rato que el método de depreciación que ocupaba la empresa, ¿cuál era? Lineal. Por lo tanto, aplicamos el mismo método al camión nuevo. El valor depreciable partido por N. El valor depreciable, 1.000.000 Dividido por 8. menos 0. Los residuales nos decían que era 0, partido por 8 años. 125.000 pesos año. 125.000. ¿Me siguen? Depreciación del camión nuevo. Niños, ¿me siguen? Sí, profe, se entiende. Ya. Costo antes de impuestos, 225. Ahorro de impuestos, el 30%, 77.500. Costo Profe, después, dígame. explicar eso de nuevo el ahorro de impuestos. Es que entiendo qué es lo que pasa, pero no sé cómo sacar el 67.500. Ahí. 225 por 0,3. Ah, ya. Ya, se aplica el impuesto, La tasa la tasa de impositiva. impuesto, perdón, Sí, po, la tasa impositiva. el Ya. 30%. Costo después de impuestos, reverso la depreciación porque no es flujo, solo permite la ventaja tributaria, costo neto, costo total. Calculamos el BPC, valor presente de costo, y nos da menos 613 lucas. Por lo tanto, ahora, ¿qué conviene? ¿Camión nuevo o viejo? El camión viejo. O sea, Camión viejo. También nuevo. no el camión viejo, Ah, sí, de nuevo porque estamos el viendo los costo es mayor. costos. Sí. Oh, es que veo más plata. Ya, sí, profe. Los costos del viejo son menores, por lo tanto, opción B, o sea, opción Correcto. viejo. Y si se fijan aquí, lo tengo puesto, ahorro de costos por el camión nuevo, ahorro de costos, menos 15.000, en de verdad me estaría ahorrando o incurriendo en mayores costos. Cuando el ahorro es O Aquí sea, negativo, estoy si incurriendo en cambio de costos. camión, o sea, claro, tengo mayor no, costo. correcto, pero tienen que pensar en lo que está puesto en los apuntes. Ahorro de costos. El ahorro de costos es positivo, me estoy ahorrando un billete. Si el Claro. ahorro de costos es negativo,
¿estoy incurriendo en un costo adicional o en un ahorro de costos? Me lo estoy gastando. Me lo estoy gastando, incurro en un costo adicional. Costo adicional, claro. Ya. Tienen que aprender a entender económicamente lo que va pasando. Vamos con flujos marginales de nuevo. Y vamos a comparar lo clásico, ¿ah? Viejo versus nuevo. Cuando me quedo con el camión viejo, me ahorro 1.000.000 por concepto de inversión. Eso es un ingreso, tiene signo positivo. Pero dejé de vender el camión viejo, por lo tanto tuve un costo. ¿De cuánto? A lo que renuncié, 560 lucas. ¿Hay dudas? No, profe. Luego, por costo combustible voy a incurrir en un costo de 160 en vez de 70. Tengo un costo incremental de 90.000 pesos. Por concepto de costo de mantención pasa nada, son iguales. ¿Hay dudas? No, profe. Fíjense aquí, cuidado. Recuerden que el servicio de impuestos internos, aun cuando sabe a ciencia cierta que la depreciación no es flujo, permite concebirlo como un costo antes de impuestos. Por lo tanto, vamos a incurrir en un costo de 70 en vez de 125.000. Por lo tanto, incurro en un costo adicional o me ahorro un billete por costo. Me ahorro un billete. ¿Cuánto? 55, la 55.000. diferencia. Ya. Calculamos el neto, la suma, antes de impuesto menos 35.000. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Después, la utilidad, el 30% del menos 35.000, pero con signo contrario, 2.500. ¿Y por qué? Porque voy a tener que tributar más. Vamos a incurrir en un costo de 260 menos 220, perdón, nos vamos a ahorrar 10.500 pesos. Vamos a incurrir en un costo de 260 en vez de 225. Tengo mayor costo, por lo tanto me ahorro una mayor cantidad de impuestos. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar? 10.000, el 10.500. 30%, 10.500. Costo después de impuestos, menos 35 más 10.500, menos 24.500. Y luego reverso la depreciación. Si aquí es más 55, después de impuestos menos 55. Y viceversa. Si arriba hubiese sido negativo, después de impuestos pasa con signo positivo. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, y ahora sumamos y nos da los flujos. El van, camión viejo versus camión nuevo, es 30.000. Reitero, aquí sí hablamos de van. Y nos da positivo 15.000. Por lo tanto, ¿qué hace? Cambio, se queda con el camión viejo. El van es positivo, proyecto bueno o malo. Es bueno. ¿Y cuál era lo que dábamos por cierto? El camión Camión viejo. viejo. Nos quedamos con el camión. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. No, no hay duda. Aquí una pequeña cuestión que tiene que ver con el concepto del uso de los flujos marginales. En algún caso hay que tener, perdón, en algunos casos, en algún caso, hay que tener cuidado. Miren, en el fondo lo que hicimos en esta tabla fue ir restando celda a celda. Esta menos esa, esta menos esa, esta menos esa, y así sucesivamente. Eso fue lo que hicimos en esta tabla.
Es lo mismo que haber dicho, bueno, resto los van. Voy a poner cifras simbólicas. ¿Me siguen? Sí, profe. Supongan un caso que el proyecto A nos da un van de 10 y el proyecto B un van de 17. Son mutuamente excluyentes. O me quedo con A o con B. En el caso del ejemplo que estamos viendo, o me quedo con el camión viejo o con el camión nuevo, pero no con los dos. ¿Me sigue? Sí, profe. Si yo calculara el delta van, si trabajara por flujos marginales, y de la forma La clásica, diferencia. A versus B, me daría menos 7. 10 menos 17 menos 7. ¿Me sigue? Sí. Que sería, en otras palabras, el van de A menos el van de B. Y aquí no hay ningún problema. El delta van, o el van marginal, o por flujos marginales, como lo quiera decir, es menor que 0. Por lo tanto, el proyecto A por sobre el B es bueno o es malo. Es malo. Es malo. Por defecto, ¿qué proyecto tomarían? El B. El B. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, profe. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya. Ni un problema. ¿Y por qué? Porque si observan, aquí cada proyecto por sí solo era bueno o malo. ¿Cómo, profe? Cada Bueno, proyecto por sí solo. porque ambos eran mayor a 0. Listo. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Supongan ahora que hubiese sido así. El B. Sí. Si calculo el delta man, nos va a dar menos 27. ¿Qué proyecto es el mejor? El B, claramente. Sí. No hay problema, porque si bien el proyecto A es malo, el proyecto B es Mejor. no, es bueno, Bueno, es positivo, el más sí, es 17. positivo. Ya, Pero el A no es viable. correcto. El problema se podría suceder en un caso como este. Me perdió la goma. Con el B menos. Pero ahí podría yo Pérez, cambiar el... Pérez, Pérez. Déjeme escribir y concluya así. Ahí el mejor proyecto sería el B, pero El delta van A versus B nos va a dar menos menos 2. 2. 5, perdón, menos 5 menos 3. Menos 3, Positivo. positivo. Menos 5 más 3, Menos 2. menos 2. Por lo tanto, esto implica escoger el B. ¿Me siguen? Sí, profe. Pero el proyecto B, si bien es menos malo, Sigue por sí siendo sigue siendo inviable. correcto. Por lo tanto, si podemos descartar o rechazar los proyectos, ¿cuál harían aquí? ¿Cómo, profe? O sea, se ¿Cuál harían? rechazarían los dos. ¿Cuál harían? El B, el menos malo. Y en No. realidad Si los ninguno. puedes rechazar, ¿cuál Si puedo harías? rechazar los Ninguno. dos, Ninguno. ninguno. Entonces, cuidado. El delta van, si usted solo hubiese hecho esto, en un caso como este, al resultado que va a llegar es solo esto. Y con eso lo único que usted me dice es que B es mejor que A. Pero yo le pregunto, ¿es B bueno? Si no No. tengo esto, no lo sé. Igual Entonces, al ser negativo se puede inferir que el proyecto es negativo siempre no, o no, no, no sé no si. tienes cómo saberlo. Ah, ya, profe. Entonces aquí lo único que usted puede acreditar es que el proyecto B es mejor que el A. Pero usted sabe si el proyecto B es bueno. Para eso están los flujos marginales. Entonces, No, po. Ese es el problema de los flujos marginales, que siempre te fuerza
y te va a decir, tome A o tome B, pero no les dice si cada uno por sí solo es bueno o es malo. ¿Y cómo saber eso entonces? Tenéis que hacer igual uno de los proyectos por sí solo. Ah, ya. Y el corolario es, hágalo Eso se como puede, quiera, pero hágalo bien. profe, Ahora, pero eso se puede saber haciendo todo el sistema, por ejemplo, el BAN, IBAN, IPAWE, no, ¿no? eso no tiene sentido. Y es puro van lo que estamos viendo. Ah, ya, profe. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces usted mirando los flujos, inmediatamente se va a dar cuenta si el proyecto es bueno o malo. Alguno de ellos, por lo menos. Y si así fuere, trabaje con delta band. Me explico. Si tuviéramos estos flujos, este es el proyecto A y el B no me dieron los datos, pero los puedo construir por flujo marginal. Supongo que invertimos una luquita, la tasa mínima atractiva de retorno el 20 anual y genera estos flujos, 1.500, 2.100, 3.600. Con estos flujos, ¿usted cree que el VAN le va a dar positivo o negativo al calcular el VAN? Positivo. Positivo. Entonces, si yo logro detectar esto, trabajo solo con marginales. Yo ya sé que el proyecto A es bueno. Por lo tanto, si el delta VAN me da positivo, me quedo con el A. Si el delta VAN me da negativo, significa que el B es incluso mejor que el A. ¿Me entienden? Sí, profe. Listo. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Nos quedan 8 minutos, no alcanzo a hacer nada más. ¿Alguna duda? No alcanzo a hacer un otro ejercicio, a eso me refiero. ¿Hay dudas? No, profe, pero ¿me puede regalar 5 minutitos de Sí, su claro, tiempo después de clase? sí, claro. Ya, gracias. ¿Hay dudas los demás compañeros? No, profe. Yo por mi parte no. Lucas, ¿tenéis dudas? No, profe, por el momento. Por el Gonzalo, momento. No, profe, no tengo duda yo. allá. Bueno, si no tienen dudas, Lucas y Gonzalo se pueden retirar para quedarme con la Camila. Ya, profe. Gracias. Buenas noches.